Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos los hermanos y hermanas que están atendiendo a esta cita, quienes creyeron pertinente y dispusieron de este tiempo para estar aquí con el Espíritu Santo de Dios. Si usted está en sintonía, hágamelo saber con un comentario, con dedo arriba, qué sé yo, para saber que está allí conectado y que está saliendo en vivo el programa. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Acompáñenme ahora un momentico para ponernos en las manos del Todopoderoso y pedir su dirección, su ayuda, su pastoreo, su iluminación y su inspiración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta noche bendigo tu nombre, Santo Dios de Israel. Bendigo tu nombre que es sobre todo nombre y bendigo la vida de cada ministro, pastor, pastora, hermanos, hermanas, líderes de aquí de la iglesia y de fuera de la iglesia, de otras iglesias de las mismas asambleas de Dios y todo aquel que quiere estar en este espacio acompañándome y vamos a estar interactuando dentro de lo posible. En el nombre de Jesús te adoramos, te alabamos y te bendecimos y te damos la cordial bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Sin tu presencia aquí no se puede hacer nada y tú eres el amo, el Señor y el Maestro. Y nosotros estamos a tus pies dispuestos a aprender ahora que estamos en estos tiempos tan difíciles y que parece que la iglesia quiere volver al mensaje antiguo, al mensaje de tu regreso abandonado en algún momento. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, y bienvenido, amado Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, saludos para todos los hermanos que ya están en contacto. La hermana que aparece como Didi, Dios le bendiga. Hermana en Pasto. Dios bendiga a la hermana Luceni Basantes. Un abrazo para usted, hermana Carolina Meneses, que el Señor la bendiga grandemente. Hermana Mónica Ruiz, qué gusto saber de usted por este medio. Querido hermano Andrés Montilla, un abrazo para usted y toda su familia. Hermano Anderson, qué privilegio que estén en conexión. Rodrigo Sánchez, usted tenía que estar allí, amado. Dios los bendiga a todos los que ya están en conexión. Le pido disculpas porque si me ven respirar de pronto muy notablemente, al año yo tengo una pequeña deficiencia cardíaca. Entonces me ven de esa situación, no vaya a pensar en nada malo de mí. Hermanos, vamos a entrar a hablar de escatología. Quiero comenzar con un salvoconducto y es, nadie tiene la última palabra con respecto a escatología, tiene que ver. Uno, dos. Van a haber puntos muy posiblemente en los que no vamos a coincidir, no vamos a estar de acuerdo, es muy posible que esto suceda, puesto que estamos estudiando cosas que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro, y no solamente con lo terrenal, primariamente con lo celestial. Entonces eso es comprensible. Tratamos de estudiar la palabra, interpretarla. El material que quiero presentarles, exponerles y que en lo posible vamos a interactuar es un material recopilado de diferentes fuentes, textos, videos, cartillas, audios y todo ese tipo de cosas. Y también hay apartes textuales del doctor Armando Albucin, que es un escatólogo muy notorio, eso no lo podemos negar nosotros. Hay apartes muy importantes de módulos de concilio de las asambleas de Dios y diferentes tipos de vista. También, pues vamos a ver las diferentes posiciones en algunos puntos neurálgicos doctrinales céntricos nuestros. Entonces, hermanos, bienvenidos todos. Hermano Alfredo, Dios lo bendiga, bienvenido con su familia. Hermana Mauricio Isabela, Ana Paula Andrea. Qué bueno que ya estamos allí. Si usted tiene alguna pregunta, le recomiendo un favor, le pido un favor, hágala de acuerdo al tema que estamos tratando. No se le vaya a adelantar. Por ejemplo, si estamos hablando de la definición de escatología, no me pregunte sobre los caballos del Apocalipsis. Cuando estemos en los caballos del Apocalipsis, ahí podemos preguntar si hay alguna inquietud. Recuerde,
No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, por eso están las posiciones. Y esta no es la última palabra, ni mucho menos. Es un estudio sobre el tema de la teología de la escatología. Muy bien, comencemos hablando acerca de este asunto de escatología. Y es uno de los estudios, la escatología es uno de los estudios más interesantes, apremiante, controversial, tergiversado y manipulado en el mundo entero. Mucho, mucho manipulado en el mundo entero. Y no solamente en el mundo cristiano, sino también en el mundo secular. Y existe tanta información al respecto, textos audiovisuales, cartillas, interpretaciones propias, como nos enseña en la palabra, que hay muchos tipos de interpretaciones. Y con respecto a esto, sobre la exégesis, hay gente que tiene un tipo de interpretación libre, y ellos dicen que la Biblia la interpreta cada quien como le parece. Y bueno, es un tipo de interpretación, aunque no es el correcto. Hay muchos tipos de cosas al respecto y muchos riesgos, mucha información. Hay información muy sana y hay información que no es tan sana. Por eso es tan importante estudiar las fuentes en todos textos audiovisuales y todo lo que tengamos a la mano, estudiar las fuentes, porque no todas las fuentes son confiables, ni son fidedignas, ni buenas. Hay muchas cosas ya muy hollywoodescas y salidas de todo lo contextual. El desmedido también apasionamiento al respecto, y por otro lado el desinterés de muchos otros, que no se toca casi el asunto de los eventos futuros en los púlpitos. Escuché a alguien decir, no, es que es muy complicado y es mejor no enredarse con eso. Pero el hecho que tengamos esa posición como ministros no evitará que nuestros hermanos quieran saber sobre la temática, y al querer saber entonces se meterán en YouTube y otro tipo de fuentes y tal vez reciban cosas que no son sanas para su conocimiento con respecto a la escatología. Por otro lado, la realidad que estamos presenciando es escatológica. Los tiempos que vivimos, aceptémoslo o no, son tiempos escatológicos. Los acontecimientos en todos los escenarios, tales como religioso, político, geográfico, social, histórico, moral, etcétera, son acontecimientos escatológicos. Podríamos decir entonces, como dice la adoración cristiana vieja, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Les pido disculpas, quise meter un programa donde pueda mostrarles el texto simultáneamente con la imagen allí de este servidor, pero la verdad estamos adaptándonos y hay alguien que me está asesorando en esto y no hemos tenido mucho tiempo para hacer este trabajo por el momento. Permítame participar así de este modo y excúsenme por el momento en este aspecto. Bien, las noticias hablan de los acontecimientos escatológicos. No es extraño hoy, más que nunca, escuchar expresiones en los periodistas tales como las escenas son apocalípticas. Apocalípticas. Entonces, las noticias hablan de ello, los enormes cambios que estamos experimentando también, los desastres naturales, las guerras, los rumores de guerra, las hambrunas, la inmoralidad, la corrupción generalizada, la violencia y todo eso, nos hablan, no nos hablan solamente, no, nos gritan a voz en cuello que estos tiempos son los últimos. Podría sintetizar este pensamiento diciendo esto: usted y yo, hermano y hermana, ministro, somos la última generación y los obreros de la última hora. Estoy de acuerdo con grandes teólogos contemporáneos y también con grandes pensadores cristianos contemporáneos que dicen que nos queda una década, escasamente una década. Palabras textuales del pastor Eduardo Sebastián Cañas, y estoy completamente de acuerdo. Es una realidad. Somos la última generación y los obreros de la última hora, los que estamos viviendo estos acontecimientos, aquello que los profetas, los varones de Dios dijeron en antaño, en los tiempos de atrás, inspirados por el Espíritu Santo,
acerca de esos tiempos que habíamos de ver, de vivir, de experimentar en los postreros días, los últimos tiempos, la escatología. Por tanto, nos compete a usted y a mí no solamente estudiar la escatología, sino enseñar la escatología. Este material tiene información también, no es antigua, información tiene antigua con respecto a lo histórico, pero también tiene teología antigua y contemporánea. Es un rompecabezas que el Señor me permitió armar, tomando información de aquí y de allá, y etcétera, etcétera, y tratando de constatar las fuentes lo más fidedignamente posible. Ahora, el doctor Armando Albucin es uno de los grandes escatólogos de este tiempo, ¿cierto? Tiene algunas situaciones doctrinales como que él es un cesacionista. ¿Y qué es cesacionista? Es que él no cree que todavía hayan profetas, que todavía hayan apóstoles, etc. De allí viene esa línea del calvinismo. Pero por lo demás, lo escatológicamente, yo he estado escuchándolo, viéndolo, estudiándolo, siguiéndolo, y tiene muy asertivo con la doctrina que nosotros creemos sobre los últimos tiempos, los tiempos escatológicos. Entonces, la escatología, definamos la expresión escatología. En simples palabras, para no enredarnos con terminologías engorrosas que no nos competen ahora, que serían buenas, pero en un habla, de la escatología es el estudio de los últimos tiempos. El estudio de los últimos tiempos. Los tiempos, la escatología comenzó en el momento que Cristo se manifestó. En el momento que el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, estamos viviendo tiempos escatológicos. ¿Por qué? Joel, el profeta pentecostal, dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu. Dijo postreros días. En Hechos capítulo 2 empezaron los tiempos escatológicos, porque la Biblia dice que Pedro en su discurso le dijo a los oyentes que había sido dicho por el profeta Joel que en los postreros días estamos viviendo tiempos escatológicos. Eso no lo puedo negar. Entonces la escatología es el estudio de los últimos tiempos y trata de los asuntos y eventos más importantes sobre la escatología cristiana, que son la muerte y la vida después de la muerte, el arrebatamiento de la iglesia, el cielo, el infierno, el segundo advenimiento de Cristo, la parusia de Cristo, la resurrección de los muertos, la gran tribulación, allí en síntesis el menú, el milenio, el fin del mundo, el juicio final, así como el cielo nuevo y la tierra nueva del mundo que vendrá. Estos son pasajes escatológicos que se encuentran en muchos lugares de la Biblia. Vamos a usar mucha Biblia. Entonces estos pasajes se encuentran allí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay también muchos ejemplos extrabíblicos de profecías escatológicas, así como tradiciones eclesiales. Muy bien. Entonces, cuando se habla de fin del mundo, permítame comenzar con esto. Ay, que cuánto falta para el fin del mundo, ¿no? Que ya casi han dicho fechas como el 2012, que los mayas y que no sé qué, que no sé cuántas, llegó el 2012 y nada. Cuando iba a entrar el milenio, el 2000, hubo hasta suicidios y corría por todo el mundo una corriente escatológica, una corriente torcida sobre los eventos que se iba a acabar el mundo y que no hay que, y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Uno de los errores es decir fechas. Pero para el fin del mundo como tal faltan más de 1000 años. Pues dirá, uy, pero ¿cómo así? Claro, recuerde que viene el rapto de la iglesia, tribulación y gran tribulación, 7 años. Luego viene el milenio, ¿cierto? El milenio. Y después de pasado el milenio, es que Dios va a exterminarlo todo. Entonces, para el fin del mundo como tal, faltan más de 1000 años. Pero podríamos decir que a partir del rapto es el principio del fin. Es el principio del fin. La palabra de Dios nos da muchos versículos bíblicos que hacen alusión a la escatología. Por ejemplo, Primera de Pedro 1:20 dice, porque él estaba preparado
desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. Ahí aparece la palabra escatología, por amor a vosotros. También dice Hebreos 1:2, en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por su Hijo. Últimos tiempos, escatología. Segunda Timoteo 3:1 dice, pero debes saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. ¿Cierto que sí? Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando habla de los últimos tiempos, del fin y todo eso, está hablando, haciendo alusión a la escatología. Oseas 3:5, Antiguo Testamento dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días, perdón, Oseas 3:5, después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Miqueas 4:1, permítame, se lo leo. Dice la palabra de Dios y sucederá en los últimos días, escatología, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Se está cumpliendo que de todas las naciones se va a Israel, y yo quisiera poder tener la facilidad de ir francamente. Isaías 2:2, Antiguo Testamento, y acontecerán los postreros días, últimos días, dice la palabra del Señor, que el monte de la casa del Señor será establecido, también repite, como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y concluirán a él todas las naciones. Hechos 2:17 y 18, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Tiempo escatológico. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primera los Corintios 10:11. Leo estos pasajes como un fundamento para lo escatológico. Dice la palabra, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Hebreos 9:26. Que sigamos viendo citas bíblicas. Hebreos 9:26 dice, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, es la última hora, o últimos tiempos, o tiempos postreros. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Santiago 5:3 dice, vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. En los últimos días que habéis acumulado tesoros. Escatología. Seguimos, segunda de Pedro 3:3 dice, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, tal cual, con sarcasmo siguiendo sus propias pasiones, tal cual. Judas 1:18 dice, quienes os decían en los últimos tiempos, habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Ahora, esas son unas citas bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento que nos hacen alusión a los últimos tiempos. Entonces, escatología, escatos, últimos tiempos. Y logía, la ciencia que estudia los últimos tiempos. Y vamos a ver hoy en día, vamos a ver las profecías que están en pleno cumplimiento. Permítame, yo le nombro las profecías que están en pleno cumplimiento y la cita bíblica que fue predicho que habría de pasar y que ahorita mismo está sucediendo. Esto es escatología y profecía. Por ejemplo, la Biblia es el libro de gran impacto para leerlo hoy. No pasa de moda. No podemos decir que la Biblia es un libro viejo, como dicen muchos. No, la Biblia es el libro eterno.
eterno. Y entonces, en especial por su asertividad profética, es tan exacta que sus vaticinios, sus augurios, sus profecías se siguen cumpliendo asombrosamente. Bien dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora bien, voy a enumerarles las profecías. Tengo varias que se están cumpliendo en este momento y que nadie puede negar porque están en la palabra. Primera profecía, los hombres descuidan cada vez más sus almas y son más amadores de los deleites que de Dios. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 4 dice, en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos y amadores de los deleites más que de Dios. Por Dios, claro que sí. Pastor, ¿eso siempre ha sucedido? Sí, pero se ha multiplicado, se ha amplificado. La maldad ha existido, pero se ha aumentado, cada vez se aumenta más. La tecnología hace que la maldad aumente más todavía. Cada vez hay mucha más maldad y más capacidades de temprana edad. Otra profecía, reina en la tierra la mayor corrupción de todos los tiempos. Mateo 24:12, la parte A, y segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 8, lo dice la palabra. Habla de la gran corrupción en el mundo entero. Hoy en día uno se pregunta, ¿para qué alguien aspira a un cargo público? ¿Para servirle al pueblo o para servirse del pueblo? Y no solamente cargos públicos, ¿no? Podríamos mencionar para qué queremos ser formados hoy en día como ministros, para servirle a las ovejas o servirnos de las ovejas. Y así sucesivamente hay corrupción en todos los estamentos. La corrupción está en lo político, en lo religioso, en lo social, aún en lo familiar. Me piden que repita la cita de ahorita, muy bien. La del segundo punto, Mateo 24:12, la parte A, y segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 8. La Biblia, entre otros textos, por supuesto, porque hay muchísimos más, entre otros textos, habla de la corrupción. Hay corrupción en la religión, en la política, en lo social, aún en la propia casa hay corrupción. Y gritamos a voz en cuello indignados por la corrupción del mundo y de los gobiernos, pero si en nuestra propia hay corrupción. Hay corrupción. Tercero, los hombres son sanguinarios y violentos. Génesis 6:11 dice que la tierra estaba llena de violencia. Y Lucas 17:26 nos habla también de lo mismo. Usted dirá, ay pastor, pero eso está en Génesis. Recuerde que la palabra de Dios dice que como en los días de Noé, así será también en los postreros días. La gente llena de violencia, y yo sé que usted ha oído testimonios de que este mató a este por un celular, que este muchacho mató a su hermano por un lote en una herencia. Escuché yo de dos limpiavidrios en Bogotá que se pelearon por 200 pesos y uno mató. Vemos que un hombre mata a su esposa, padres matan a los hijos, hijos matan a los padres. Hay una violencia terrible, terrible, mordaz en el mundo. Los hombres son sanguinarios y violentos, y eso fue uno de los factores que impulsó a Dios a destruir la tierra con un diluvio en los tiempos de Noé. Y es lo mismo que está pasando ahora. La tierra ha bebido mucha sangre de gente inocente y no inocente, pero se ha derramado sangre a granel, a granel. Otra profecía. Ay, Señor, ayúdanos. La humanidad actualmente dice la Biblia, están entrenados a la mentira y a la blasfemia. Blasfemos. Romanos 1:25 y segunda a los Tesalonicenses 2:11. Yo no puedo leerle la cita porque se me iría el tiempo leyéndole las citas bíblicas, pero usted puede registrarlas y puede corroborarlas para que haga su estudio allí, para que mastique la información. Entonces la palabra de Dios nos habla de hombres entrenados a la mentira, falsos testimonios, pagan testigos falsos, y ahora sí que con estos asuntos, enredos políticos y política, proceso 8000, los que son de mi tiempo saben de qué les hablo, la narcopolítica y un montón de cosas. Discúlpeme que se me fue la señal por aquí.
No se me vayan a ir. ¿Me están escuchando? ¿Alguien me puede enviar un chat diciendo si sí me están escuchando o no? Es que tengo problemas aquí para, para que salga la imagen. Se me fue la imagen. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Aló? ¿Alguien me escucha? Kevin. Tenemos problemas para reproducir este video. ¿Qué pudo haber pasado? Si me están escuchando, dice. Ustedes me ven allá, es que a mí se me fue la imagen aquí. ¿Me pueden corroborar si sí me están viendo también? Perdonen. Ah, bueno, cámara y audio, sí, porque a mí se me fue la imagen aquí en mi propio portátil. Listo, perfecto. Entonces voy a seguir. Tengo la bendición que ustedes me están viendo, me están oyendo. Vamos a ver si me vuelve la imagen, se me fue de mi portátil. Bueno, pero ustedes sí me están viendo y me están oyendo. Muy bien. Continuemos entonces, amados. Voy a dejar aquí que aparezca la imagen cuando así sea pertinente. Pero me alegra que ustedes están viendo y también están escuchando. Continúo. Entonces decíamos que según la Biblia, gente entrenada a la mentira y a la blasfemia. Romanos 1:25 y segunda los Tesalonicenses 2:11. 2:11. Para que usted tome nota de los textos. Otra profecía en pleno cumplimiento. Hay gente infatuada. Están envanecidos y engrandecidos por su propia importancia. Según Timoteo capítulo 3, versículo 2. Hombres amadores de sí mismos. Hoy lo que le importa a la humanidad es su propia figura. Se aman a sí mismos aún ministros, aún líderes, y ni hablar de los demás. Lo que importa es la apariencia y la figura, la fama de uno. Como dijo, nos enseñaron en la vigilia que tuvimos el jueves pasado con las asambleas de Dios, el Espíritu Santo usa hombres, ¿cierto? Y hay hombres que usan al Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es el Espíritu Santo el que usa a los hombres, todos para la gloria de Jesucristo. Pero cuando son los hombres los que usamos o usan al Espíritu Santo, es para su propia gloria. Y entonces allí está la diferencia. Debemos preguntarnos entonces, ¿el Espíritu Santo nos está usando a nosotros o nosotros estamos usando al Espíritu Santo para nuestro bien? Por eso hoy en día vemos televangelistas y muchos tipos de personas que más se llevan la gloria a ellos que dársela al Señor. Y esa es una triste realidad que da pesar, pero está pasando. Otra profecía, naciones enteras sufren las punzadas asesinas, inclementes del hambre. Mateo 24:7, Marcos 13:8, Lucas 21:11. Habla que en el mundo habrán hambres. Jesucristo mismo lo dijo en estas tres citas de los evangelios sinópticos. Mateo 24:7, Marcos 13:8 y Lucas 21:11. Habla, amados, el mismísimo Salvador, el que todo lo sabe. Y él dice que en los últimos días habrán hambres. Note que no dice hambre, habrá hambres, habla de muchos tipos de hambres. Y miremos en cuanto a lo físico, cuánta hambre hay en el mundo. África, Asia, Oriente Medio, hambre. Colombia, increíble que un país tan rico como el nuestro, tan lleno de bendición, y mueran niños de desnutrición, no solamente en La Guajira, sino en otros lugares del mundo. Es terrible esa situación, pero la Biblia ya lo había predicho, también hay la palabra. Y hay hambre de la sana doctrina, hambre de la sana doctrina. A mí me han llamado algunas personas, hasta de otras ciudades lejanas, pidiéndome una explicación o preguntándome por razón de esto y aquello, porque están descabelladamente errados o les enseñan cosas erradas, situaciones difíciles, locas, pero la Biblia ya lo había dicho, en los últimos días se amontonarán muchos maestros
conforme a sus propias concupiscencias y apartarán a muchos al error, lo llevarán al error. Y muchos por comezón de oír se irán detrás de ellos escuchando a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores, dice la palabra. Entonces habrá muchos tipos de hambre. Otra profecía en pleno cumplimiento que nadie puede negar que está sucediendo es: las gentes actualmente corren de un sitio para otro. Daniel 12, versículo 4, la parte A, dice que la gente irá de acá para allá, de acá para allá. Los aviones de allá para acá, excepto ahorita, los vehículos de allá para acá. Salga usted a la ciudad de Pasto, nada más, una ciudad pequeña como Pasto. Y usted mira en esa calle principal de Bomboná, qué sé yo, por el Amorel, usted ve gente de allá para acá. Unos van, otros vienen, unos compran, unos venden. De acá para allá rápidamente, rápidamente. Gente que va de aquí para allá. Tenemos el aumento de la ciencia, Daniel capítulo 12, versículo 4, la parte B. Dice, gente de allá para acá y la ciencia aumentará. Ahora, ¿qué significa la palabra ciencia? Significa conocimiento. Conocimiento. La ciencia aumentará. Vemos la tecnología de punta hoy en día. Ahora está el 5G, que es lo que está ahorita de moda, la quinta generación. La evolución de los celulares con su tecnología. Eso es el 5G. Y con una situación tremenda, que eso ya lo veremos más adelante. Pero también habla del conocimiento de Dios. La ciencia aumentará, el conocimiento de Dios en el hombre aumentará. Pero algo que yo estoy viendo es que tanta luz pareciera que nos está dejando ciegos, amado. Pareciera, lastimosamente, que tanta luz nos está dejando ciegos. Como dijo un filósofo, los árboles nos están tapando los bosques. Que Dios nos ayude. Una novena profecía en pleno cumplimiento y nadie puede negar. Se dispersan las familias, se vive sin afecto natural, es decir, desprendidos de los suyos. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfría el amor de muchos? Es como el resultado de haberse multiplicado la maldad, la insensibilización que predomina en el mundo. Predomina. Leyes que aprueban el aborto de niños, se multiplica la maldad. Leyes que favorecen el matrimonio igualitario y la adopción de niños por parte de esta gente. Se aumenta la maldad. Padres matan hijos, hijos matan padres, todo tipo de maldad. Eso está haciendo que la gente se insensibilice. Un ejemplo. Ay, mira que secuestraron a tal señor. Ay, sí, qué pesar. Eso es todo. El amor se va enfriando. Madres que dejan a sus hijos abandonados, los dejan morir. Por ahí salió en pleno COVID a una mujer que dejó a su niño por ahí abandonado y cuando la fueron a alcanzar se excusó diciendo que no, que la intención no era abandonarlo. ¿Cuál era? Claro que el amor de muchos se enfriará, pero también se enfría el amor espiritual a Dios. Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 2, le habla a la iglesia en Éfeso, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. El amor se va enfriando en los corazones. Y esa es una realidad en el matrimonio, las relaciones fraternales, de amistad, sociales, laborales. El amor de muchos se enfriará. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el mismo Señor Jesús. Profecías en pleno cumplimiento. Cada día desaparece el amor y la fidelidad. Mateo 24:12, se levantarán los padres contra los hijos contra los padres y los harán morir. En Bogotá escuché, entre muchos testimonios, escuché que un muchacho le pidió prestado el vehículo a su papá y este no se lo quiso prestar. Al parecer el muchacho no era muy responsable. ¿Sabe qué hizo el muchacho? Mató al papá, mató a la mamá, los empacó al vacío, los dejó en el apartamento y se fue con el carro con la novia. Como si nada hubiera pasado. Padres contra hijos, hijo contra padre. La palabra de Dios dice en Malaquías capítulo 4, dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento termina con la palabra maldición por causa de la disfuncionalidad matrimonial, fraternal,
en todos los aspectos familiares. Y la palabra de Dios lo dice, se levantarán los padres contra los hijos contra los padres, y los harán morir, los harán morir. Esa es una profecía en pleno cumplimiento. Otra profecía, el evangelio es predicado actualmente y en todas las naciones, o a todas las naciones. Mateo 24:14, note lo que dice. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y vendrá el fin. No dice a todo el mundo, sino en todo el mundo. Hace creo que unos 3 años, el ya fallecido evangelista Billy Graham predicó a los 5 continentes la palabra de arrepentimiento en 1 hora. Predicó el evangelio en todo el mundo, a los 5 continentes. ¿Cómo está llegando el evangelio al mundo? A través de misioneros, a través de este medio, internet, Facebook, YouTube, Instagram y otros muchos más. Está llegando la palabra de Dios a todos los lugares. Pero dice la Biblia, y será predicado el evangelio del reino y vendrá el fin. El fin. Marcos 13:10 también lo dice. Muy bien. Seguimos con las profecías que están en pleno cumplimiento, porque la palabra se cumple. Cuando dicen paz y seguridad, entonces viene sobre ellos destrucción repentina. Ezequiel 7:25 y primera a los Tesalonicenses 5, capítulo 5, versículos 2 y 3 dice, y cuando digan, note, y cuando digan, no dice que cuando haya, sino y cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. En el año 2019, Estados Unidos formó una coalición de naciones con un foro internacional y la palabra que era el emblema de ese foro era paz y seguridad. Paz y seguridad, la palabra cumplida. Rusia, por su lado, con una confederación de naciones, haciendo con sus aliados lo mismo, denominó esa confederación por la paz y la seguridad. Pregunto, ¿llegó paz y seguridad? Se cumple la palabra. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué pasó? Huracanes, María, Irma, nombres hispanos que devastaron Estados Unidos, Puerto Rico, y aunque algunos profetas o apóstoles se pararon en las orillas diciendo, y ordeno que no llega el huracán aquí, llegó. Cuando digan paz y seguridad, ellos dijeron paz y seguridad. Era la palabra lema. Ahí estaba primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Clarito, usando el lema que está en la palabra. Y no hubo paz, destrucción repentina por orden climatológico, desastres naturales, focos de guerra allí. Y ahora el COVID-19. No hay paz y no hay seguridad. Cuando digan paz y seguridad, profecía en pleno cumplimiento. Seguimos viendo también el quebrantamiento existente, rumor sobre rumor, noticia sobre noticia. Ezequiel 7:26. Ahora la gente está paniqueada porque viene noticia sobre noticia, noticia mala sobre noticia mala. Y la Biblia dice que nosotros, en el nombre de Jesús, no tendremos temor de malas noticias. No tendremos temor de malas noticias. De modo pues, amados, que vemos profecías en pleno cumplimiento, ahorita en pleno desarrollo, en pleno desarrollo. Encontramos también otra profecía, la tierra llena de delitos y sangre, y las ciudades abrumadas por la violencia. Isaías 17:9 y Ezequiel 7:23 habla de eso. ¿Cómo vivimos en la actualidad? ¿Quién anda seguro hoy en día? ¿Quién anda seguro? Si por 1,000 pesos asesinan a una persona o una bala perdida. Hay inseguridad en todos los aspectos, en todos los aspectos. Por eso ese plan paz y seguridad. ¿Quién no desea paz? ¿Y quién no desea seguridad? Esa es la consigna del anticristo. Para que la gente entre en ese programa maquiavélico, satánico, destructor. Estoy mencionando las profecías que están en pleno cumplimiento. El homosexualismo creciendo vertiginosamente por no tener en cuenta a Dios. Génesis 13:13, 18:20, 19:24, Lucas 17:29-30 y Romanos 1:26. Hermanos, yo no sé si usted coincida conmigo, no tiene que hacerlo. Pero desde mi
cosmovisión y desde mi visión de las cosas que veo, el homosexualismo siempre ha existido. La Biblia habla de Sodoma y Gomorra, textos que cité. Pero se ha disparado de una manera descarada. En tiempos de atrás, una persona era homosexual en el secreto porque le da vergüenza exponerse al escarnio público. Ahora se utiliza el término salir del closet. Y muchos lo hacen con descaro, con orgullo. Lo que hace que se subió Francisco al Vaticano, ¡pum! Hubo una explosión terrible por las declaraciones que él motivó. Ya estaba, pero eso fue una ola tremenda, descarada. Desde entonces hemos visto desfiles, marchas del orgullo gay, abiertamente profanando figuras sagradas para nosotros, haciendo especies de dramatizados de homosexuales, haciendo la figura de Cristo, de María, un montón de blasfemias horrendas, añadiéndole más mal a su pecado, más maldad a su iniquidad y llamando el juicio sobre su vida. La Biblia dice que como en los días de Sodoma y de Gomorra, así serán los últimos días. Mira, palabra profética en pleno cumplimiento. ¿Y quién te la está diciendo? La santa palabra de Dios. La santa palabra de Dios. El homosexualismo. Tremendo. Niños diciendo que son niñas y los padres pagándoles cirugías para cambiar de sexo. No pueden cambiar de sexo. Se nace hombre o se nace mujer. Ahí están los cromosomas. No hay un tercer sexo. Esa fue una mentira del diablo, una profecía tremenda. Y el homosexualismo está en todo lado, en la pantalla grande, en la pantalla chica, en la radio, en todo lado está el homosexualismo. Hay un adoctrinamiento terrible, ni siquiera sutil, descarado. Película que se respeta homosexual que está allí. Esa nueva película de Jumanji, los que se la han visto, yo me la vi. Si usted tiene un análisis de eso, es una apología al homosexualismo. Mujeres dentro del cuerpo de hombres y hombres dentro del cuerpo de mujeres. No puede ser. Otra profecía en pleno cumplimiento. Los hombres son inventores de males. Romanos 1:30. Inventores de males, pero qué cosa tan tremenda. Qué sagacidad y qué astucia para lo malo. Dice la palabra hablando del Señor Jesús, que son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Inventores de males, pero a granel, a más no poder. Otra profecía. También hoy el mundo está lleno de hombres traidores. Segunda a Timoteo 3:4. Como escribiera el historiador Tácito, aquel que no tiene amigos será traicionado por sus amigos. Aquel que no tiene amigos será traicionado por sus amigos. Eso lo dijo un hombre llamado Tácito. Está lleno de traición. Una de las cosas más escasas hoy en día es la lealtad. Es la fidelidad. Hay traición por doquier, por doquier. Muchos mandan a la mamá por leña para quedarse rajando de ella. No hay lealtad. Es terrible, muy terrible. Encontramos también la intemperancia. ¿Qué es intemperancia? Falta de templanza o moderación de los hombres de hoy. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 3 dice hombres intemperantes, o sea, faltos de templanza o de moderación. Las personas no tienen dominio propio, son descontrolados. Descontrolados. Y como ayuda la filosofía, como ayudan las filosofías actuales y los argumentos, si sientes que debes hacerlo, haz lo que sientes. Haz lo que sientes. Son descontrolados, no hay freno. La gente hoy en día toma hasta quedar desnudos, hacerse en popó en sí mismos. Hoy en día la gente se droga hasta morir, descontrolados. Hay un montón de descontrol. La Biblia dice que el hombre de Dios debe ser dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. En días difíciles como los actuales, los hombres son calumniadores. En griego, calumniador significa diablo. Y precisamente esta es la palabra que se utiliza en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3, donde el apóstol dice lo siguiente: sin afecto natural, implacables y calumniadores. Que Dios nos ayude. Yo creo que todos en algún momento hemos entrado en ese pecado de la calumnia. Dios nos ayude. Dios nos proteja. Dios tenga de nosotros misericordia. Pero es una realidad. Calumniadores. También otra profecía cumplida y que nosotros los colombianos conocemos bien y hemos sufrido mucho, es la de los sediciosos. ¿Qué son sediciosos? Grupos subversivos.
Los hombres se levantan contra el gobierno. Lucas 21:9 habla de la sedición. Un sedicioso que menciona la Biblia es Barrabás y sus amigos. El que iba a morir en la mitad de los otros dos ladrones. Barrabás, y Jesús tomó el lugar. Sedicioso, y era un homicida, lo dice la palabra. Nosotros los colombianos conocemos muy bien esa situación y hemos sufrido los vejámenes de esta guerra injusta que se ha llevado gente culpable y no culpable por delante. Terrible, terrible. En estos tiempos los hombres se han convertido en aborrecedores de lo bueno. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 3. Aborrecedores de lo bueno, enemigos de lo bueno. Enemigos de lo bueno. Tanto que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y aún dentro de las iglesias hay gente que milita con esos hábitos. Aborrecedores de lo bueno. Se declaran ateos. Ni siquiera el diablo se declara ateo. Se declaran un montón de filosofías donde aborrecen lo bueno, aborrecen la palabra de Dios. Por ahí vi un informe en una marcha, creo que fue de homosexuales o de feministas, que cogieron la Biblia y la despedazaron, Un profesor aquí en Colombia cogió la Biblia y la quemó delante de sus estudiantes, aborrecedores de lo bueno. Hoy en día tú te paras en un parque a predicar la palabra de Dios y se te va el mundo encima, pero se paran homosexuales a exponer sus inclinaciones y allí está la gente aplaudiéndolos. Esa es la realidad de nuestra actualidad. Los presidentes se llenarán de luto y los gobiernos de tristeza. Los gobiernos de tristeza. Ezequiel 7:27. Uno de los presidentes de México se cree que anduvo llorando solo por las calles de ese país. Llorando por las calles de ese país. Eso lo editó el periódico El Tiempo hace muchos años, como en 1817. El enorme aumento de los terremotos en el mundo entero. La Biblia ya había hablado de eso. Isaías 24:19-20, Mateo 24:7, Marcos 13:8, Lucas 21:21. Habla que habrán terremotos en diferentes lugares del mundo. Escúchame bien. Finalizando el 2019 y empezando el 2020, se cree que no había habido tanto registro de terremotos en el mundo. Se han multiplicado en un 300% los terremotos. Y hay una profecía de un mega terremoto que amenaza al mundo entero. Y todo ese montón de réplicas de terremotos, dicen los geólogos, los sismólogos y los estudiosos de las placas tectónicas y todo eso, dicen que cuando hay muchos terremotos, despacitos, no tan duros, es porque están presagiando uno de magnitudes enormes o lo siguen. ¿Me hago entender? O son antes o después. No ha acontecido un terremoto en estos días duro, pero sí han habido muchos de 6, de 5, así, etc. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que hay un terremoto esperando. ¿Es bíblico o no es bíblico? La Biblia dice, se estremeció la tierra, se estremecerá, profecía, tambaleará como un borracho, se resquebrajará la tierra, caerá la tierra y nunca más se levantará. La palabra de Dios dice en muchos aparte de un terremoto que no lo ha habido antes ni lo habrá después. Apocalipsis lo menciona también. Entonces los terremotos que estamos viviendo hoy y los que vendrán son profecías en pleno cumplimiento. Sí, Señor, es una realidad. La gente llena de angustia y muy confundidas a causa del bramido del mar. Lucas 21:25. ¿Te acuerdas de Chile cuando hubo ese terremoto de los más duros que ha habido en los últimos tiempos? Tan fuerte que inclinó el eje de la Tierra y dice que la Tierra giró unos grados más rápido. ¿Cómo está la Tierra? Cuando hay un terremoto y una amenaza de tsunami, la gente en las playas son muertas del miedo. Son muertas del miedo, confundidas a causa del bramido del mar. Porque es cosa seria, se está cumpliendo la palabra. Estamos viviendo inicios de dolores y tiempos de retribución para que se cumplan las cosas, o sea, las profecías que están escritas. Lucas 21:22, Romanos 1:27, segunda los Tesalonicenses 1:8. Esto es profecía pura. Profecía pura. Está en la palabra, la profecía más segura. Y estamos viendo en este momento que se está cumpliendo. Me escriben por aquí, no tengo sonido. Ustedes me están oyendo, será solo el pastor Iván Darío que no tiene sonido,
o quedaron todos sin sonido. Por favor, alguien me puede decir si sí tenemos sonido. Disculpen, ustedes saben que la tecnología es impredecible. ¿Alguien me puede regalar un chat breve diciendo sí hay sonido? Porque el pastor Iván Darío Castillo de Catambuco reporta que no tiene sonido. Espero alguna respuesta de ustedes. Terminamos a las 8 de la noche con este preámbulo de escatología, tiempo escatológico y profético. Si tenemos sonido, por favor, alguien que me escriba, ¿es tan amable? Sí, lo estamos. Muy bien, gracias hermana Paola, le agradezco por su diligencia. Profecías en pleno cumplimiento. Profecías en pleno cumplimiento. Sigamos viendo las profecías. Bueno, estamos viviendo, si usted me pregunta, pastor, ¿y esto que estamos viviendo, usted qué apreciación me daría? Yo le digo, lo que estamos viendo ahora es principios de dolores. No estamos en la tribulación ni en la gran tribulación. Estamos en los principios de dolores. Yo les llamaré esto pre-tribulación. Pre-tribulación, amados. Porque la tribulación está a punto de comenzar. Si esto que estamos viviendo son principios de dolores, imagínate tú lo que serán la tribulación y la gran tribulación. Oh, pero ya llegaremos allá. Ya llegaremos allá en su momento. Muy bien. La Biblia también dice y nos enseña que los hombres de los últimos tiempos serán, y lo son, crueles e iracundos, irascibles. Los varones particularmente están enfermos de una enfermedad llamada ira. Yo creo que todos luchamos con eso, pero hay gente que, ay Señor, se está dando el feminicidio por iras descontroladas. Hogares se destruyen por iras descontroladas. Un montón de situaciones que se están presentando. Los hombres serán crueles e iracundos en medio de una ira. Matan un perro, matan a la esposa, matan al esposo, asesinan un hijo, matan al papá. Eso lo escucha, usted lo lee en los noticieros de todo el mundo. En algún lugar alguien está asesinando a otro por la pura ira, y que Dios nos ampare, Dios nos guarde. El apóstol Santiago usa una de las palabras duras en su capítulo 5, refiriéndose a los ricos y lo que experimentarán por sus injusticias a los obreros. Usted lo puede leer en Santiago 5, versículo 1 y versículo 4, pero dice más o menos así: aullad, oh ricos, aullad por las miserias que os vendrán. Habla en verbo futuro. Sí, aullad. ¿Y quiénes aullan? Los lobos, los perros. Es una manera de decirles lobos a ellos. Por las miserias que os vendrán. ¿Y qué es lo que reclama Dios a través del apóstol? Porque el salario de los obreros clama desde la tierra. Porque han retenido el salario y no se ve eso. Claro que sí. La actual actividad demoníaca entre los gobernantes de las naciones, incitándolos a la guerra. Apocalipsis 16:14. El apóstol Juan lo predijo. Movidos por los demonios, quieren provocar la guerra y por eso se va a desencadenar la tercera guerra mundial. Porque los demonios incitarán a los gobernantes con sed de poder, ganas de mostrar quién es el más duro. Y cada rato vivimos rumores de guerra aquí y allá, aquí y allá. La rebeldía que existe ahora en los hijos, quienes desobedecen a los padres de una manera descarada y desafiante. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice: desobedientes a los padres. Ahora los muchachos con su celular están allí metidos y la mamá dice: mi hijo, vaya a comprarme 1 kilo de azúcar. ¿Qué pelea la que se arma? No, vaya usted. Eso es una cosa tan linda. Es triste ver cómo los padres hoy en día no son capaces de sujetar a sus hijos. Niños de 2, 3 años manejan a sus padres. Hacen daños, hacen esto, hacen aquello, los dejan en vergüenza y son desobedientes, rebeldes, de una manera tremenda. No voy y los desafían. Vaya usted. Es triste lo que se está dando ahorita. Es muy triste. Francamente, que Dios nos ayude. El código Hammurabi, yo creo que ustedes han oído hablar de donde es arábigo, de donde proviene también nuestro abecedario. El código Hammurabi dice que si un hijo levanta la mano contra sus padres, es castigado quitándole la mano. Si eso se aplicara hoy, ¿se imagina cuántos amputados habría? Padre Santo. En este mundo de descaro y de irreverencia a los padres. Otra profecía en pleno cumplimiento, mira, amado.
La inmoralidad que se ha convertido actualmente en una gran empresa, pornografía, prostitución infantil. La Biblia dice que los hombres tendrán los ojos llenos de adulterio y no se saciarán de pecar, e irán de mal en peor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Escúcheme, la inmoralidad se ha convertido en algo tremendo y hasta lucrativo. La pornografía es una de las empresas que más vende en el mundo, pero han llegado a extremos tales que ya hay pornografía homosexual, lésbica, hay pornografía infantil. Por Dios, explotan. Un hombre del extranjero llegó aquí a Colombia para explotar niños pornográficamente y vender videos. Hay una inmoralidad tremenda, el homosexualismo, el bisexualismo, el lesbianismo, la zoofilia, el incesto, el voyerismo, la necrofilia, un montón de cosas terribles, un montón de fetiche, los hombres que buscan muñecas plásticas para intimar con ellas, mujeres y hombres que compran objetos o juguetes sexuales para satisfacer sus instintos con ellos, una inmoralidad tremenda donde las parejas sostienen relaciones sexuales y homosexuales en plena calle, descaradamente, y no se les da nada. Eso estamos viendo hoy en día. Los judíos que vuelven a su patria, Israel. En el profeta Ezequiel encontramos referencia correcta en la profecía del Señor al profeta recordando la dispersión de Israel entre los gentiles en el pasado. Pero el Señor promete que Él los reunirá desde todos los países y los llevará a su propia tierra. Los desiertos, también dice, florecerán y la tierra baldía será labrada. Las ciudades vacías se llenarán de multitudes de hombres y los haría una sola nación. Y así fue. 14 de mayo de 1948. Más adelante hablaremos en detalle de una de las profecías más grandes cumplidas en estos tiempos. Están llegando judeo-africanos, judeo-franceses, judeo-colombianos. ¿Y sabe cómo los espera en Israel a los que demuestran que sí son judíos? En el aeropuerto hay una comisión de israelitas y hacen danzas, cantan con la bandera de Israel y la bandera de donde viene la persona. Pagan para que vayan. En Israel en ese momento hay alrededor de 9 millones de judíos, cuando en 1948 eran solo unos pocos tirados en el desierto. En 2 años, en 1950, ya tenían más de 6 millones de árboles plantados, volviendo de todas las naciones, tal como lo dijo la profecía de Ezequiel, que los traería de los 4 extremos de la tierra. Están volviendo a Israel. Y es una cosa maravillosa. Otra profecía, la profecía número 32, la tremenda actividad volcánica que la humanidad ha experimentado. Isaías 34:9. Recientemente dicen que se activaron varios volcanes. El Nevado del Ruiz ha estado molestando y otros volcanes en todo el mundo. Krakatoa, allá en Indonesia y en otros sitios. El Popocatépetl en México. Una actividad volcánica tremenda, el Yellowstone, que se cree que es el volcán más grande sobre la superficie terrestre. Está a punto de explotar. ¿Qué está pasando? ¿Te imaginas tú? En el fondo del mar hay volcanes enormes y que están en actividad y se conectan unos con otros. Hay una tremenda actividad volcánica en el mundo, una actividad volcánica en el planeta Tierra. No lo podemos negar. Palabra profética cumplida. Otra profecía. Estamos viviendo tiempos donde se cumple perfectamente lo que dijo Jesús, que los padres se levantarían contra los hijos y los hijos contra los padres, y la tremenda traición familiar que impera hoy, Marcos 13:12. Ya hablé un poquito de eso. La aparición de tantos falsos cristos, maestros con sus señales falsas para engañar a la gente, Marcos 13:22 y segunda de Pedro 2:1. En Brasil hay un hombre anciano que dice que es Cristo. Y lo tienen en una especie de altar con un velo y lo abren y lo veneran. En Estados Unidos hay un hombre que dice que es Jesús. En Rusia hay un hombre que dice que es Jesús. Vive por allá en las montañas, en una vida de monacato, con una cantidad de gente que lo venera. En Corea hay un hombre que dice que es Jesús. Recientemente murió un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, que decía que era Cristo y que era el anticristo. ¡Qué locura, Señor bendito! Palabra profética cumplida, palabra profética. La aparición de tantos falsos cristos, falsos maestros, Padre, con sus falsas señales. Los tremendos pecados que la humanidad comete contra Dios y su prójimo, los cuales llegan hasta el cielo.
y Dios se acordará de los malvados para castigarlos. Apocalipsis 18. Escuche lo que dijo el diario El Tiempo en el día 17 de noviembre del año 85. Dijeron: Colombia ha pecado y no quiere confesarlo. No lo podemos negar. Colombia ha pecado. Maldad, tremendos pecados de la nación. Si usted mira la nación, los pecados que ha cometido, la lista es interminable y no nos alcanzará la memoria para acordarnos de todos ellos. Me permiten terminar con esta sección, regálenme 10 minutitos más, para terminar con la sección de las profecías en pleno cumplimiento, entre muchas otras que se me escapan por anotar aquí. Por ejemplo, la cantidad de grandes líderes religiosos que han caído en pecado y vicios inmorales sin tener fuerza para volver a levantarse. Mateo 24:10, la parte A. ¿Cuántos líderes religiosos en el mundo han caído? Aquí escuchamos de uno nada más en Pasto. En Pasto escuchamos de uno que cayó de una manera vergonzosa. Que Dios nos ayude. Otra profecía, los miles, permítame, yo me ubico, el egoísmo, la envidia, el odio, la falta de amor que existe entre los cristianos y los ministros en la actualidad. Mateo 24:10. El amor de muchos se enfriará. Entre hermanos muerden, que este hermano no me mira, que este hermano no me saluda, ministros que no se aman. Y batallamos contra nuestras bajas pasiones, pero se está presentando hoy en día esta situación. Otra profecía, los miles de creyentes descuidados que no se preocupan por su vida espiritual, están en las iglesias pero dormidos y con sus lámparas apagadas. Mateo 25:5 habla de las 5 vírgenes insensatas que dejaron que se les agotara el aceite, y el aceite es la presencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué se agota la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente? Por falta de oración, por falta de lectura y estudio de la palabra, por falta de congregarse, por falta de consagrarse de ayuno. Por eso se le escasea el aceite. Profecía, Jesús mismo lo dijo. Jesús mismo lo dijo. Otra profecía, el florecimiento de la higuera, Israel. Más adelante hablaremos de este tema con detalle, con detalle. Profecía número 40 en pleno cumplimiento para los que no creen en la profecía, para los que no creen en los tiempos proféticos, pero la profecía desde el contexto bíblico, la abundancia de pestes que gobierna en el mundo actualmente. Mateo 24:7, Lucas 21:11 habla de pestes. Y habrá pestes, dijo el Señor Jesús. Ahora estamos bajo el azote de una peste mundial, coronavirus o COVID-19, que oficialmente ha matado 300,000 personas, oficialmente, extraoficialmente son muchos más. Y que oficialmente hay más de 3 millones de infectados, pero extraoficialmente son mucho más. Pero hay otro tipo de pestes, muchas. Han habido ébola, antrax, fiebre porcina, gripe aviar, un montón de pestes. Palabra profética cumplida, dicha por la boca del más grande profeta de todos los tiempos, Jesucristo el Señor. Es una realidad. Otra profecía, la persecución tan voraz en muchos lugares del mundo. Mateo 24:9, Marcos 13:8, Lucas 21:12. Se cree que nunca en la historia de la iglesia había habido tantos mártires por causa del evangelio como están habiendo en este tiempo. Mira, hoy por aquí no pasa nada. En el Medio Oriente, en Asia, en los países comunistas, aquí en Colombia también han habido mártires. La iglesia cristiana es la iglesia que ha aportado más mártires en el mundo, de una manera terrible, asesinados de una manera horrorosa. Es una cosa tremenda. Gente que ha muerto por el evangelio, que ha muerto por el evangelio. El cumplimiento tan exacto del acortamiento de los días, Mateo 24:22, Marcos 13:20 dice, y los días serán acortados, dice, por y si no fuera por los escogidos, recuérdenme en esta parte, se me ve, que los días serán acortados, dice la palabra del Señor, por causa de los escogidos. Y mire usted cómo pasa el día de rápido. Ustedes ayudan y prontico están sirviéndole el almuerzo. Mire cómo pasan los años de rápido, literalmente está pasando el tiempo rápido en muchas maneras. Cronológicamente, el tiempo pasa rápido. Cuando yo era peladito, recuerdo que un año demoraba mucho en pasar. Ahora pasa mucho más rápido. ¿Cómo pasa más rápido? Intelectualmente.
En cuanto a actitud y todo ese asunto, los niños hoy en día ya son, piensan como grandes, quieren hacer cosas de grandes, las niñas, todo se ha acelerado, todo se ha acelerado. Otra profecía, un constante llamado a estar preparado. Mateo 24, 42 a 50, Marcos 13, 13 al 37, Lucas 21, 34 al 36. Jesús dijo que debemos estar preparados. Creo yo, y le agradezco a Dios por este coronavirus. Lamento las pérdidas. Todos estamos bajo el peligro. Pero yo creo que este coronavirus sirvió para que muchos de nosotros nos pellizcáramos, para que muchos descarriados vuelvan al redil y para que muchos inconversos se conviertan a Cristo y teman. Escuché un testimonio del Cauca, por allá en un lugar donde hay otro tipo de ley, que la gente está buscando a los evangélicos para que les predique el evangelio. Muchos impíos se están convirtiendo, mucha gente está llegando al Señor. Yo creo firmemente que Dios está permitiendo esto para que la iglesia se prepare y para que diga, mire, esto es el cumplimiento. Termino con esta profecía. Las profecías de Isaías dicen terror, foso y red sobre ti, oh moradores de la tierra. Isaías 24, 17. Y muchas cosas más que están en pleno cumplimiento ahorita mismo. La Biblia en forma asombrosa y exacta anunció para nuestros días que el hombre sería presa del terror. Antidepresivos, calmantes, un montón, paranoia, un montón de situaciones. Todo esto y mucho más se está ejecutando en el planeta Tierra ahorita mismo y las profecías siguen caminando a su cumplimiento. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Podríamos decir entonces que la iglesia del Señor ya no está esperando señales. No, usted y yo no esperamos señales, sino que esperamos al Mesías que prometió que volvería. Las señales actualmente son para Israel. Todo esto indica que debemos arreglar nuestra vida con Dios, porque Cristo viene ya. Amados, quedamos aquí por hoy. Perdonen que me les pasé 7 minuticos. Dentro de 8 días, a la misma hora, la espero, para que esté contactado y empecemos a adentrarnos en la escatología. Pero la palabra es fiel. Que Dios nos ayude. Permítame orar y acompáñenme allá donde está. Padre glorioso, nos humillamos ante ti, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, comenzando por este servidor. Me humillo delante de ti, yo no me quiero perder, yo no me quiero quedar, yo no me quiero condenar. Yo quiero, Señor, vivir en tu presencia. Limpia mi ser completamente, espiritual y cuerpo. Bendice mi familia, mi hogar, nuestra familia y a tu iglesia. Todo cristiano que ha oído esta parte de la escatología, que ya está meditando y diciendo, Señor, realmente estamos cerca. Estos tiempos son escatológicos, postreros, finales. Ayúdanos, Señor. Somos la última generación. Somos los obreros de la última hora. Lo que viene es terrible para el mundo, pero para los que creemos es glorioso. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, gracias por acompañarme dentro de 8 días, 7 a 8 de la noche. Y si usted no es muy gravito, me regala 10 minutos más para que meditemos. Las preguntas que tenga para 8 días, acordes al tema que estamos tratando. Dios me les bendiga grandemente. Un abrazo y bendiciones para todos. Gracias por su compañía y que Dios les guarde. Preparemos la maletica. Cristo viene ya. Maranata, Cristo viene.